mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón. Y en la mañana con Dari, nace la conversación. Vamos con el comentario de Eduarda Andújar. Muchísimas gracias, señor coordinador. Y el día de hoy yo quiero referirme a unas declaraciones emitidas ayer por el director de Proconsumidor. ¿Cómo que se llama? El señor Eddie Alcántara. Es que yo los confundo. Como hay varios Eddies, yo los confundo. Eddie Alcántara. No. Eddie Como él casi Alcántara. no sale defendiendo su labor. Entonces, ok. Él decía... Eddie Alcántara Castillo, el apellido de él. Eddie Antonio Alcántara Castillo. Ajá. Líder del Partido Reformista. Sí, líder del Partido Reformista. Él Sí. decía... Vamos a llevar como presidente del Partido Reformista. Él decía, don Eddie Alcántara, que invitaba al expresidente Leonel Fernández, que lo retaba para que dieran una vuelta y se diera cuenta él que la comida está barata. Pero son los datos de su propio gobierno, son los datos de su propio Banco Central, los que establecen que la comida está cara. No hay que salir muy lejos de la capital. Mire, por donde yo vivo, usted coge la Guayubín Olivo y ahí hay una pollera. Usted se puede parar ahí, preguntar, y la libra de pollo, hoy que yo le pregunté a Nini, precisamente, hace un momentito, ¿cuánto está la libra de pollo? Y me dijo que está a 115 pesos. Leonel Fernández dijo 125, ¿verdad? La Guayubín Olivo, me recordaste a mi amigo Felipe y su colegio Nuevo Orden. Bueno, déjeme decirle. Ella no camina por ahí por la Guayumín. Claro que sí, yo vivía ahí en la manzana 16. Yo vivía en la manzana 16. No. Claro. Pero ella cruzaba por Claro. el colegio. Pero lo que quiero decir, mire, buen amigo, Eddie ¿Cómo llama el Alcántara. pollero de allá, de la Guayubín Olivo? Lo acabo de decir, Nini. Maricusa. No, Nini. Y lo tengo en el WhatsApp. Le acabo de preguntar, 115 pesos la libra de pollo. Cuidado. 130 la libra de pechuga. Si la compras aparte, 130 pesos. Mire, lo más interesante de esto es que los datos siempre van a matar el relato. Cuando usted se pone a ver el último informe del Banco Central, establece que la canasta básica de la República Dominicana, no la del primer quintil, la del primer quintil se ubica en 27.968.34 pesos. No me estoy refiriendo a esa canasta básica. Y ese informe también de pobreza monetaria del Banco Central dice que el 70% de los dominicanos ganan aproximadamente 24,000 pesos. El 70%. Es decir, que la canasta básica no se cubre, porque la canasta básica del primer quintil, de los más pobres, de los más vulnerables de la República Dominicana, está sobre los 27,000 pesos. 70% de la población gana 24,000 pesos, dice el Banco Central. Pero la canasta promedio, la canasta básica promedio, que a esa es la que tenemos que hacer referencia, la canasta básica promedio, ¿ustedes saben cuánto está? 46,716.79 pesos dominicanos. Usted me está diciendo a mí que hoy se come mejor. Y usted me está diciendo a mí que los productos que componen la canasta básica tienen precios estables. Usted no va al supermercado. Usted no va a los mercados. Usted tampoco recorre las calles de la República Dominicana. Y usted tampoco sabe que se están disparando, por ejemplo, el consumo de la Toyota. Porque la gente lo que está haciendo es que le está echando Toyota a la carne para rendirla. ¿Usted no lo sabe eso? Pues tiene que ponerse a leer porque son los datos de su propio gobierno y de su propio Banco Central. Los datos de su gobierno, los datos que arroja el Banco Central, eso es lo que dicen. No es que yo me lo estoy inventando y por eso yo hablo con los datos. Entonces, miren, no es que la oposición quiere hacer críticas porque quiere criticar. No es que Leonel Fernández tiene un discurso de que si el hambre, si la pobreza impacta en la alimentación de la gente. No, es que la gente necesita comer. Comer por temas de salud, comer por un tema de rendimiento, comer porque, como dice un dicho muy popular en la República Dominicana, el mal comido no piensa. El mal comido no piensa. Y una de las cosas fundamentales que necesita el ser humano para tener un buen rendimiento es tener una buena alimentación.
es tener una buena alimentación. Cuando nos dicen, váyanse para la FAO. Váyanse para la FAO a ver los datos que da la FAO. Bueno, vamos para la FAO. Vamos a ver los datos de la FAO, pero no le mientan a este país, díganle que ustedes cambiaron los indicadores desde el 2023. No le mientan a este país. Cambiaron los indicadores, y bien, porque se lo aceptaron los organismos internacionales, y le pusieron programas que los creó el PLD, y que el PLD nunca los incluyó en ninguno de los indicadores, precisamente porque sabía que tenía que trabajar en otros elementos para lograr una disminución real, que el impacto realmente se sintiera en el pueblo dominicano. Porque ustedes eso es lo que hacen, maquillar, mentir. Eso es lo que ustedes hacen. Y como siempre digo, los datos siempre matan el relato. Y voy a repetir lo que dijo el expresidente Leonel Fernández y presidente de la Fuerza del Pueblo. No hay que irse para la FAO. No hay que irse para la FAO. Nada más hay que salir. Salgan de su zona de confort. Salgan sin la seguridad. Salgan sin el que le tira la foto. Salgan sin el chofer. Salgan como una gente normal. A ver si ustedes van a aguantar la presión del pueblo dominicano. Porque yo creo que todo el que va al supermercado sabe que hoy tú puedes comprar un producto a un precio y tú volver 3 días después y el producto está más elevado y más caro de precio. Hoy la gente no está comiendo bien. No es verdad eso. Hoy los productos de la canasta básica no están más baratos. Eso es falso. Y también es falso que el pueblo dominicano ha superado niveles que tienen que ver con el tema de su alimentación. No es verdad eso. Salga de su zona de confort, porque el pueblo dominicano está mal pasando. Y eso lo que demuestra es sus declaraciones, es la indolencia. La indolencia de un gobierno que no le importa las calamidades que están pasando los dominicanos y dominicanas de a pie. Muchas gracias, señor coordinador. Se durmió, te avanzó a las 8:02. Vamos al comentario de Humberto Paniagua. Hoy me toca comentario en el día de hoy. Ven acá. Usted viene aquí de bola. De gratis, digo. De bola. Eduarda, no te vayas para que disfrutes un poquito, aunque sea 5 minutos, de lo que diré, porque me imagino que lo que yo voy a decir ahora será sinfonía para tus oídos. Ajá. Miren, yo primero quiero darle las gracias a los miembros de la Fuerza del Pueblo que me llamaron para felicitarme por lo dicho por mí sobre lo que creo yo que es la fortaleza de la Fuerza del Pueblo. Igualmente las gracias a los miembros del PLD que se molestaron conmigo por lo que dije. Entonces, yo hablaba de lo que establece la Biblia en Juan capítulo 14, versículo 16. Y decía que me encanta apalancarme en la Biblia, porque la Biblia, el libro de libros, el libro de la sabiduría, nos permite ir entendiendo los procesos cíclicos que vive la humanidad. En ese capítulo 14, versículo 6 de Juan, en la Biblia se relata un encuentro previo a la crucifixión que tuvo Jesús con los apóstoles. En ese encuentro, Jesús trataba de explicarles a ellos lo que era su doble rol, su rol divino y su rol humano. Porque Jesús le decía que él tenía la doble condición. La condición divino por ser el Hijo del Padre y la condición humana por estar predicando, enseñando la palabra de Dios, de su Padre en la tierra. Y en medio de esa explicación y del desconcierto de los apóstoles, en la medida que él le explicaba el por qué la crucifixión era algo que él no podía impedir, sino que eso estaba ya decidido, él le hablaba sobre la salvación y les hablaba sobre la reconciliación con Dios. Y les decía que esa salvación y esa reconciliación con Dios solo es posible a través de la fe.
a través de la fe y que Él era el canal que hacía posible esa salvación porque nadie llegaba al Padre si no era a través de Él. Ahí es cuando Él pronuncia aquella famosa frase de que si me conoceréis a mí, conoceréis al Padre, porque yo soy el camino y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y ustedes se preguntarán por qué yo me apalanco en la Biblia para decir lo que diré a continuación. Aquí hay en estos momentos tres grandes partidos políticos. Está el PRM, que es el partido de gobierno, en medio de una encrucijada, porque el que es su líder, el presidente Luis Abinader, constitucionalmente está impedido aspirar. Está el PLD, que está en un proceso de reencuentro con ellos mismos, que debo apuntar que hoy a las 10 se va a llevar a cabo un desayuno en el que Gonzalo Castillo aparentemente empezará a conformar sus equipos de campaña, un paso más hacia ya la oficialización de una posible precandidatura de él. Si lo condenan. Pero de los tres partidos, y lo dejé de último, no necesariamente porque esa sea la posición entre los tres de la Fuerza del Pueblo, porque para mí el que está en una mejor posición y una ventaja más cómoda es la Fuerza del Pueblo, porque está peleando 2 contra 1. En la Fuerza del Pueblo se da aquello del Batman y Robin. Hay un Batman que es Leonel Fernández, pero hay un Robin que es Omar. Con la disyuntiva y la ventaja de que Omar, que es un político joven, que hay una tendencia en los países latinoamericanos a apostar por lo nuevo. Fíjense lo que ocurrió en Ecuador. Noboa llega a la presidencia de Ecuador con 36 años de edad. En El Salvador, Bukele llegó a la presidencia con 37. En Chile, Boric llegó a la presidencia con 35. Significa que el voto de la juventud ha pasado a ser el voto determinante. Y los medios de comunicación y las redes sociales han democratizado el tema de permitirle a la juventud y a los pueblos decidir por quién votar. Y el escenario más reciente es lo ocurrido en Bolivia. Vemos como un joven en Bolivia con menos de 40 años también acaba de ganar la primera vuelta en las elecciones presidenciales de Bolivia. Entonces, la Fuerza del Pueblo en estos momentos tiene un candidato sembrado, que es Leonel Fernández. Pero ese candidato tiene la ventaja de que tiene al hijo, que es el actual senador del Distrito Nacional, que en las encuestas está marcando más que el padre y con una tasa de rechazo 0. Porque el padre, por el hecho de haber sido 3 veces presidenta de la República, con una experiencia enorme, pero esa exposición 3 veces como presidente de la República trae como consecuencia a Daris que así como tiene mucha simpatía, también tiene mucha tasa de rechazo. El hijo no. Entonces, en resumen, lo que trato de decir, que la ventaja de Leonel es que al que le simpatice el hijo no le desagrada a Leonel. Porque lo que separa a Leonel de Omar es 1 metro de distancia. Porque nadie va al padre si no es a través del hijo. Y todos aquellos que entienden que en la Fuerza del Pueblo, desde el punto de vista estructural, está todo decidido y que sumándose a un posible proyecto de Omar, encuentran una vía, un espacio de escalar políticamente hablando dentro de esa organización política, posiblemente no están del todo equivocados. No están del todo equivocados. Porque sí es cierto, Leonel es el líder indiscutible, pero hay que reconocer y decir que gran parte de la estructura política que le rodea son dinosaurios.
desde el punto de vista de los años que tienen haciendo política. Cuando usted busca el promedio de edad, rondan los 70 años de edad, la mayoría, es decir, el núcleo fuerte de Leonel. En el caso de Omar, no. Pero repito, el joven que le simpatiza a Omar o que votó por Omar o que quiere que sea Omar, si no es Omar y es el padre, no le va a molestar que sea el padre. Y si estaba dispuesto a votar por el hijo, ¿por qué no lo haría por el padre? Es decir, ese es el gran problema que tiene el propio partido de gobierno en estos momentos, que yo creo que está consciente de esa realidad que yo les he dicho. El candidato a vencer, quieras admitir o no, en las próximas elecciones en el año 2028, es la Fuerza del Pueblo, y lo es por los dos candidatos que tienen. Uno sembrado y el otro que está como bateador emergente ante cualquier eventualidad, ¿verdad? Porque Leonel, que es el candidato de la Fuerza del Pueblo, si en un momento determinado ve que los números a quien le dan es al hijo, yo no veo ningún problema en que Leonel ceda para que sea su hijo. Al final, es su hijo. ¿A quién puede un padre querer ayudar más que no sea su hijo? Claro, el que tiene hijo, el que tiene hijo lo sabe. Lo sabe. Entonces, nadie se sorprenda si en un momento determinado en que las encuestas estén marcando que Leonel está muy por encima del padre y de los demás candidatos, y es la línea a vencer en el 28, que los astros, ¿verdad?, se acomoden o se alineen a favor de una posible candidatura de Omar Fernández para el año 2028. A las 8:11, el comentario de Daya Sena. Muchísimas gracias. Después que Esteban se despierte. Okay. Muchísimas gracias, Dari. Yo voy a hablar de un tema que muchas personas me han estado tocando en la última semana, sobre todo con la cercanía del inicio del año escolar, de colegios privados, centros educativos privados. Y yo me hice la pregunta, ¿y dónde quedaron esos legisladores que hicieron política, inclusive lograron su repostulación bajo el criterio de que aquí había que eliminar los pagos por reinscripción? ¿Se durmieron en sus laureles? ¿En dónde ha quedado esa situación? Y me refiero a los legisladores porque me gusta nombrarlo. Uno que me imagino que por cuestión de salud no ha puesto mucha atención a los proyectos que debe llevar a cabo. Me refiero al senador Héctor Acosta, el Torito. Pero ahí también estaba el diputado Franklin Romero, también estaba Alfredo Pacheco, César Gómez, Lewis Uriel, Nicolás López, Antonia Suriel, Francisco Mancebo, que tiene que ser algún tío mío, María Mercedes Fernández y el diputado Amado Díaz. Pues desde el año 2021 se quedó frisado en tan solo una primera lectura este proyecto de ley que buscaba la eliminación de la reinscripción o del cobro por reinscripción, o buscaba, en lugar de eliminación, regular esos cobros, porque en algunos colegios y centros de educación privada de la República Dominicana eran excesivos y abusivos, inclusive mayores que las cuotas mensuales que se le cobraban a los padres, y las quejas estaban al 2x1, porque ante la incompetencia del Estado Dominicano con el sistema público de educación, los padres tenían que forzarse a incluir a sus niños en colegios privados. Sin embargo, el peso de tener un niño en colegio privado, tener que pagar la mensualidad o la anualidad, tener que pagar por cada actividad escolar, tener que pagar por las meriendas, tener que pagar por horarios extras, ya sea de deporte, ya sea de ballet para las niñas, tener que pagar además de eso todos los otros requisitos que le meten frío a uno como padre en los colegios privados, para al final también cobrar de forma compulsiva y también quererle cobrar sin ningún tipo de miramiento montos que ni siquiera tienen algún tipo de regulación. El tema de la inscripción era un dolor de cabeza para los padres, y muchos de los políticos de la República Dominicana, legisladores, se amarraron de esa coyuntura para buscar sus views y ganar sus votos. Y ahora, ¿a dónde ha quedado ese proyecto de ley? Porque lo que sí ha dejado claro desde el 2021, que ha estado frisado en primera lectura en la Cámara de Diputados, al igual que también en la primera lectura en el Senado de la República, es que ha habido incompetencia, populismo y también desconocimiento del Estado de parte de los legisladores. Y que tuvo bueno que hace unos meses el presidente también le diera un boche a los legisladores porque desconocen cómo se maneja el Estado.
porque decirle a una ciudadanía que vamos a aplicar un proyecto de ley para eliminar la reinscripción o regular los montos de la reinscripción era obvio, digo yo, era de uso de sentido común, que es el menos común de los sentidos en los dominicanos, de que se tendría que disponer también de parte del Ministerio de Educación, a raíz también de las posibles modificaciones de esa ley 86-00, de que se dedicara un personal para inspeccionar las escuelas, porque si no, bajo cualquier otra excusa, como ya estaban haciendo algunos colegios que ponían de que ya no era reinscripción, sino cuota de matrícula, que ya no era reinscripción, sino cuota de reserva o cupo. Entonces debería haber un objeto o una persona o un ciudadano o el mismo ministerio que vigile eso. Pero eso no estaba en el cerebro del legislador que hizo su acto populista para ganar votos. ¿Y dónde está el desconocido que tanto hablaba de temas de protección al consumidor cuando estaba en los medios de comunicación, pero ahora que tiene el pandero en sus manos, no lo aplica? Don Eddie Alcántara, de Proconsumidor. Porque hay que decirlo, como todo esto está en boga y mucha gente está hablando de Proconsumidor, vamos a metérselo también a don Eddie. Porque él puede supervisar, no aplicar, no eliminar, pero sí regular el tema de las reinscripciones en los colegios. ¿Para qué? Para que no se abusen de los padres, que los montos sean equitativos y comparativos con respecto a los gastos que ya tiene el padre con respecto al colegio, para que los cobros sean explicados, porque a ti te dicen, te cobramos tanto de reinscripción, ajá, dame el detalle, no te lo saben dar. Entonces todo eso también podría ser violatorio y podría Proconsumidor hacer su intervención, por lo menos para que se les especifiquen a los padres los detalles de los cobros que se realizan en los colegios privados. ¿Y dónde está el Ministerio de Educación? Tres grandes entes representativos del pueblo dominicano y están todos perdidos. Diputados y senadores, Proconsumidor y también el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Entonces aquí actuamos por populismo, con incompetencia y también actuamos con desconocimiento del Estado. Ya se cayó ese proyecto de ley. ¿Qué otros tantos proyectos de ley necesarios, por lo menos para que el tema de la supervisión y el cuidado del gasto que tienen las familias, que no son de que clase alta, no son clase media, a veces hay clase pobre que se obligan a tener a sus hijos en colegio por cuestión hasta de seguridad y que lamentablemente no tienen ni siquiera un doliente? Y yo quiero que en esta semana que estamos con este posible fracaso de inicio de año escolar, al cual le espero y le auguro éxitos, que también estos diputados y senadores, Ministerio de Educación y hasta Proconsumidor le den una explicación a los padres qué nosotros vamos a hacer con este tema de la reinscripción. Señores, a mí me la cobraron en marzo de este año, porque ni siquiera cercano al periodo en que se hace el cambio de tanda de escolaridad o pasó de curso. No, te lo cobran a principios de año sin acceso a devolución. Y eso debe ser revisado y regulado. No es que se elimine, pero sí que se revise y que se regule. Muchísimas gracias, Dari. Miren, ya tenemos aquí a nuestros invitados. En breve vamos con ellos. Vamos a hablar de Código Penal. República Dominicana. Tenemos a Humberto como abogado experto, conocedora, Alex Fernández, y también vamos a conversar con Francisco Álvarez a propósito de las contradicciones que tiene el Código Penal con la recién aprobada Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Pero yo voy a decir de manera muy breve, a propósito de compras y contrataciones, de que ayer nosotros más temprano habíamos hablado de lo que representaba en términos mediáticos y lo que definimos como un allante de Carlos Pimentel, el hecho de enviar una lista, publicar una lista de 38 suplidores que en su momento eran funcionarios como directores generales, viceministros, regidores y personas que según la ley no pueden ser suplidores del Estado por el nivel jerárquico de la función que pudieran ocupar. Y en ese manejo característico de Carlos Pimentel, él lo deja en el aire y no explica que esos funcionarios o que esos registros de proveedor del Estado que fueron suspendidos
no es que ellos son suplidores en este momento. Él lo deja en el aire. Lo tira como que ellos son suplidores y que se estaban haciéndose lo loco, incluyendo el ministro de Medio Ambiente y un viceministro de Medio Ambiente y un viceministro de la presidencia. Entonces, más tarde, él hace la aclaración. No, señores, esto no es a través de un hilo que él ha adoptado esa medida de informar a través de Twitter, con unos hilos de Twitter, explicando que no, que el hecho de que se suspenda no significa que, haciendo una aclaración ya luego de generarle el daño a esos funcionarios, luego de generar un daño mediático donde los propios funcionarios debieron salir a aclarar de que ellos no son suplidores, de que ellos en algún momento pudieron haber serlo, pero antes de ocupar la posición. Entonces, es para que ustedes observen cuál es el comportamiento de este señor, Carlos Pimentel, que ha demostrado ser una de las grandes falsas de esta sociedad. Digo de las grandes falsas porque Carlos Pimentel, antes de llegar al gobierno, era un crítico permanente a través de Participación Ciudadana y se vendía como un estandarte de la honestidad y de la transparencia. Incluso era un referente para hablar de transparencia en República Dominicana y hoy se ha convertido en uno más que es ahora mismo un preso de la posición, porque él es un preso de la posición. Él es un preso de la posición porque él solamente va a tener relevancia mientras esté en esa posición. Cuando salga de esa posición, Carlos Pimentel va a ser uno más en esta sociedad, porque ha perdido toda la credibilidad que tenía por su comportamiento, porque actúa según, porque actúa de manera selectiva, porque no es coherente en sus posiciones. Porque yo quiero saber dónde están los empleados del Estado que formaron parte de ese informe que usted dio de INAVIE. ¿Por qué a esos no se le han cancelado? ¿Por qué a esos empleados no se le ha cancelado el registro proveedor del Estado? ¿Por qué? ¿Por qué usted no hace una rueda de prensa como usted ha hecho en otras ocasiones? Coloca un hilo en las redes. Coloque un hilo y usted publica. ¿Por qué no? Porque usted es asigún. Y lamentablemente usted ha resultado ser un fiasco para esta sociedad. Y es lamentable que el presidente Luis Abinader siga confiando en que usted es una persona que tiene la credibilidad para definir quién lo hace bien y quién lo hace mal en esta sociedad. Y que sin duda usted se está convirtiendo en el principal enemigo de los funcionarios. No porque usted denuncie actos de corrupción, porque si son actos de corrupción, obviamente que hay que denunciarlo, no. Es que usted usted es selectivo. Usted tiene corruptos favoritos. Y yo creo que frente al ejercicio del gobierno, frente al ejercicio del poder, lo que el Estado debe priorizar es el bien social. El bien social y procurar que el Estado no pierda dinero ni pierda el recurso social. Frente a un acto de corrupción, el Estado no puede perder el recurso social, que es el brindar una solución a través de una contratación pública o a través de una compra. Se debe priorizar eso y luego vamos a la persecución. Pero aquí no. Como lo mediático, lo que genera view, lo que genera reconocimiento, es que yo estoy persiguiendo la corrupción, nos olvidamos de que el Estado dominicano pierde dinero y que los niños hoy, el lunes, no van a tener sus uniformes. No van a tener sus uniformes. El año escolar inicia el lunes. El 40% no va a recibir sus uniformes. Porque usted no tiene una planificación. Porque yo no entiendo. INAVIE es el principal comprador del Estado Dominicano. Pero él no tiene oficiales de cumplimiento que puedan verificar que antes de llevar a cabo una contratación se verifique si hubo un acto irregular. No, es a través de un programa de investigación que nos enteramos porque nosotros no tenemos controles. Entonces después queremos hacer el bulto de que estamos haciendo algo cuando no hemos debido hacerlo en el momento que hay que hacerlo. Y finalmente, me quiero referir al tema de la niña de 7 años que fue asesinada y torturada por la pareja. Que hoy
el Diario Libre dice que que lo ocurrido pone de manifiesto el tema de el embarazo en adolescentes. Y yo difiero. Lo que pone de manifiesto es los organismos de protección a la niñez en República Dominicana. Los organismos de protección a la niñez es que pone de manifiesto de que aquí no hay protección a la niñez. Y yo digo que aquí se invierte demasiado dinero en dar atención social a la gente que no trabaja, a la gente que está en su casa, a las amas de casa, pero aquí esa previsión social que da el Estado no tiene una retribución, porque el Estado no tiene trabajadores sociales en los barrios, trabajadores sociales que vayan y visiten y sepan lo que está ocurriendo en los barrios y que le digan al gobierno, mira, aquí hay un señor que entró y tiene una actividad sospechosa. Todo ese dinero que el Estado Dominicano gasta en atender gente que no hace nada, que se lo bebe de cerveza y de romo, los cuartos que le dan de supérate, porque van y cambian la tarjeta a los colmados y a los supermercados para que le den el dinero en efectivo y lo cambian por romo y cigarrillo. Esa misma gente, usted puede hacer aleatoriamente un grupo de trabajadores sociales, de gente que recibe ayuda, pero sea un trabajador social que vea y verifique y que pueda ir con ciertos criterios a verificar. Porque también que Conani sabía que esa madre había dado su hija a una hermana. Conani, es decir, y eso es una operación que se da aquí todos los días. De que hermanos, primos, de que gente ni siquiera conocida entrega a sus hijos, sin que haya un proceso formal de adopción ni de nada. Entonces, de eso que nosotros tenemos que estar hablando aquí. No es, ok, eso es un problema, el tema del embarazo en adolescentes, pero lo que tenemos que verificar, el rol de Conani, ya frente a esa realidad que tenemos una realidad de que el Estado Dominicano no ha podido controlar eso por un tema socioeconómico específicamente, de que una menor de edad salga embarazada, porque esa señora que salió embarazada a los 13 años, tiene 2 hijos más. La de 7 años es la mayor. La de 7 años es la mayor. Entonces, los 2 menores, ¿dónde están? ¿Con quién están? ¿Lo sabe el Estado Dominicano? El Estado Dominicano sabe que esa madre está acostada en una cama producto de un accidente de tránsito. El Estado Dominicano sabe que ese niño, esa niña perdió a su padre. El Estado Dominicano no tiene información en torno a lo que ocurre. No tiene información del entorno. Porque aquí hemos perdido la capacidad de administrar el territorio. Aquí administramos el territorio para elecciones. Es decir, para elecciones sabemos dónde está todo el mundo, sabemos quién vota, tenemos el comité afectivo, sabemos todo eso para el tema electoral. Pero para resolver los problemas sociales de este país, no, a nosotros no nos importa eso. No nos importa que hay una señora que tiene 5 hijos y que no se sabe cómo lo mantiene. No nos importa que una niña de 13 años sale. No, cuando llegue el problema sabemos de eso. Entonces, esas personas que reciben ayuda del Estado Dominicano, vamos a hacer una base de datos y crear un mecanismo de trabajadores sociales que puedan brindar asistencia e información, pero no información para usted hacer daño, no. Información valiosa para prevenir acciones, para prevenir, porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que una niña la tenían varios meses torturándola y nadie lo sabía? Nadie sabía, esa niña no salía a la calle, no pasaba nada y a nadie le preocupaba. Dieron varias alertas. A nadie le preocupó, nada de eso. Entonces, el chivato que tenemos que implementar aquí, la figura del chivato. El calié. Venga, el calié. Mire, policía, aquí hay una vaina sospechosa, venga. Es así, porque así como usted llama para bromar con un vecino porque tiene la música alta, usted puede llamar cuando usted escuche que un niño está llorando de manera desproporcionada. Entonces vamos a generar la llamada, vamos a hacer entes sociales. Vamos a hacer entes sociales y a verificar que hay cosas que no están bien. Porque es así. Entonces es lamentable que esas situaciones se repitan a diario y solamente le prestamos atención
cuando ocurre una desgracia. La mañana con Dari, donde la gente habla, se escucha el corazón y en la mañana con Dari, nace la conversación.